A Intereconomía Inmobiliario. Hace 3 años, en este mismo programa y probablemente a esta misma hora, les hablábamos de la aprobación de la ley de vivienda. Era la norma con la que el PSOE y los partidos de izquierda confiaban en poner sobre la mesa nuevas herramientas para atajar la crisis habitacional que nos acompañaba entonces. Y después de 3 años, hoy el problema sigue lejos de resolverse. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Que les vamos a poner algunos ejemplos, porque los alquileres, por ejemplo, se han encarecido de media en España un 30%. Los pisos disponibles para alquiler como vivienda habitual se han reducido un 20% en toda España. Según los datos de Idealista, alquilar actualmente una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta una media de 1.200 euros al mes. Son 280 euros más que en abril del año 2023. Ahí es nada. También se habló y mucho en aquel momento de una medida estrella, de esa declaración de las zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler. Lo recordarán porque estableció un gran debate dentro del sector. Desde entonces, solo 4 comunidades autónomas aplican la declaración de zonas tensionadas y el tope de precios recogido en la ley estatal para actuar allí donde la situación era o es más acuciante. Cataluña fue la primera en hacerlo y según los datos oficiales parece que ha existido una cierta moderación en esas subidas de precios. Sin embargo, el foco sigue puesto en esa creciente escasez de vivienda. A lo largo del último año y medio han declarado también zonas tensionadas en su territorio el País Vasco, aunque todavía sigue sin ese tope de los alquileres plenamente en funcionamiento por esa demora en la elaboración precisamente de ese índice que se utiliza como referencia. También Navarra y también Galicia. Esta solo lo ha aceptado aplicarla en La Coruña. En total son más de 300 localidades las que tienen ya esta consideración introducida por esa ley de vivienda. Pero nos preguntamos, ¿ha funcionado realmente la ley de vivienda? ¿Por qué sigue subiendo el alquiler pese a la regulación? ¿Y dónde se encuentra el gran problema? Si es hoy esa falta de oferta. Comenzamos. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Pues 12 y 12 minutos de la mañana presentamos de a quienes nos acompañan aquí en esta mesa de este Intereconomía Inmobiliario. Jorge Ginés, director general de Asprima, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, no estupendamente. Sé si hace 3 años estabas aquí conmigo, yo creo que no. Hace 3 años no lo sé, pero esta mañana he estado, o sea, tengo ya síndrome de tertuliano de Intereconomía. He estado con Susana esta mañana. Sí, has estado aquí hablando de lo mismo. Hablando de la famosa ley de vivienda. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque querías decir algo. No. Por no repetirme, yo esta mañana he dicho 2 cosas. La primera, creo que hay un consenso en todo el sector privado de que no ha funcionado. Y además he estado bastante moderado en el sentido de que es verdad que desde Asprima no hicimos las primeras declaraciones desde pasara un año, ¿no? Que ya empezaron a haber datos. No queríamos precipitarnos, aunque digamos portería económica era de Voz Populi, que nunca ha funcionado en ninguna ciudad la limitación de precios, jamás. Es decir, ha hecho el efecto contrario. Es decir, ya nos decía la experiencia de que no iba a funcionar, pero bueno, estuvimos callados y desde luego lo más grave de esta ley es la inseguridad jurídica que genera desde el punto de vista del propietario, ¿no? Que para mí es lo que ha hecho retirarse de la oferta realmente, ¿no? Es decir, proteges excesivamente al inquilino frente al propietario, y eso sí que ha quitado. Ese es el primer punto que he dicho, que hay un consenso unánime en esto. Y luego la segunda que he dicho es que desgraciadamente las soluciones siempre vienen desde las áreas técnicas. Es decir, esto es un problema técnico, no es un problema político, y habría que dejar la ideología fuera detrás. Entonces lo que quería decir, porque bueno, pues al final me han llevado como especialista, no como tertuliano, luego se han quedado los tertulianos hablando, y un tertuliano ha dicho 2 patadas desde mi punto de vista, ¿no? Y además las quiero rebatir.
La primera, dice, no, hombre, es que sobran 3 millones de viviendas. Entonces, ¿cómo puede haber problemas de viviendas si sobran 3 millones? O sea, no sobran 3 millones, no hay ni 300.000 que sobren. Es decir, el famoso mantra de las 3 millones y media está totalmente superado. Es decir, esos son datos estadísticos del INE que lo único que hace es que miden aquellas que no tienen luz y gas. Pero eso no significa que estén vacías. De hecho, y lo cuento como anécdota, en el libro de Jorge Galindo, de 3 millones de viviendas vacías, cuento una anécdota que es buenísima. Cuando llega Colau a Barcelona y se da cuenta de que según el INE hay 110.000 viviendas vacías, dice, bueno, tocamos puerta a puerta, vamos a verla, pues claro, las vamos a intervenir. Y se va, contrata a una empresa y van puerta a puerta. Bueno, pues de esas 110.000, y el dato puede estar equivocado, me parece que solamente eran 9.000 los que no abrieron la puerta. Es decir, no confundamos, ¿vale? Viviendas que no gastan, y ahí se abre otro melón que yo no quiero abrir, con viviendas que están vacías. Y luego muy probablemente las vacías son segundas y terceras residencias de gente que va detrás. Es decir, con el problema de accesibilidad de vivienda, ¿alguien piensa que hay una vivienda vacía? Me parece una estupidez supina, o sea, es estúpido. Hombre, pensarlo. esto va por zonas, si tú te vas a la España vaciada, seguramente que llamas a la Pues puerta sí, y no te abre nadie. evidentemente, pero son de alguien, quiero Claro, decirte, son de alguien. Entonces, son de alguien que hace un uso o no hace un uso, pero evidentemente no quieren. Y la segunda cosa que ha dicho, que se la voy a rebatir, es que no me queda con el nombre, no quiero. Y quiero terminar en conclusión. Entonces decía, no hombre, las zonas tensionadas han funcionado, porque en País Vasco y Navarra, bueno, pues en cierta manera se han contenido el precio. Y aquí sí que quiero poner matices. Me he ido esta mañana nada más terminar al Instituto Nacional de Estadística. He dicho, vamos a ver cuánto ha crecido la población en el País Vasco y en Navarra desde el año 20. Pues desde el año 20 el País Vasco ha crecido 66.000 personas. Que si haces una cuenta de 3, estamos hablando de 20.000 creación neta de hogares más o menos, ¿vale? Tiene una población de 2.200.000. Lo de Navarra es para partirse. Navarra ha crecido 31.000, con lo cual 10.000 creación netos de hogares. La población de Navarra es 689.000, es decir, Móstoles, Alcalá y Getafe es la población de Navarra. Y el dato importante, compáralo con Madrid. En Madrid han venido 400.000 personas en este tipo. Es decir, hay cosas que no son comparables. Es decir, el precio de la vivienda se dispara en aquellos sitios donde atrae talento. Es decir, País Vasco y Navarra no tienen los mismos problemas de Madrid. ¿Y por qué ha funcionado? Pues porque la creación neta de hogares es muy inferior. Ojo, y ahí, mira, sabes tú que estuvo Denis Itxaso en nuestra gala de los premios, que joder, me alegró muchísimo que el hombre se tragara la hora y media allí aguantando. Y es verdad que él lo dice, es decir, oye, yo creo en esto, pero creo en otras muchas cosas. Y una de las que creo es en fomentar la oferta. Por cierto, yo soy el mayor casero del País Vasco. Ellos, a través de sus programas, quiero decir, te cogen y compran a la gente el alquiler. Ojo, y son los primeros en expulsar a aquellos que no pagan. Entonces, quiero decirte, a este tertuliano, que de verdad que no sé cómo se llama, es decir, hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. El problema que tiene Málaga, o el problema que tiene Madrid, o el problema que tiene Cataluña, no se puede comparar con el problema que tienen con otro tipo de cosas. Y entonces, esto es una cuestión de oferta y de demanda. Y en aquellos sitios donde tenemos una demanda brutal, pues evidentemente tenemos más dificultades. Y por último, y con esto ya concluyo, te he dicho que eran 3 minutos. Por favor, dejemos a los que saben de hablar de vivienda. O sea, empieza a estar cansado de gente que no tiene ni idea, como este señor, que sabrá de otras muchas cosas, mucho más que yo, pues que hable de esas cosas. Porque se da una desinformación que realmente empieza a cansarme. A mí me empieza a cansar. Por eso hacemos este programa. Claro, pues te lo he dejado a huevo, claro. Para que presentes a la gente que sabe, ¿no? A la gente que sabe. No, pero te voy a presentar. Antes de todo eso, quería hablar, retrotraerme. Hace una semana estábamos hablando desde encima, desde el salón. ¿Qué balance haces, Jorge? De los 3 años. Sí. Pues mira, que se ha politizado la vivienda, que es una pena, a mí me da una enorme pena. Es decir, estoy enormemente dolido con el anuncio que ha hecho el MIBAU, que por cierto, me tendré que sentar con ellos la semana que viene, pero me da mucha pena, es decir,
que politicemos las cuestiones, es decir, no funciona y encima hago unos anuncios con recursos públicos para echar la culpa a las comunidades autónomas que no aplican sus medidas, que sabemos que no funcionan. Entonces, vamos a intentar de verdad quitar la política de la vivienda. O sea, lo llevamos diciendo 3 años. Y de verdad, es que es una ley ideológica, política. No te preguntaba por la ley, te preguntaba por encima, pero ya que te has puesto... por encima. No, pero ya te has puesto a hablar de los 7.000 millones de repartir. Bueno, no, mira, el plan especial, o sea, el plan estatal de vivienda, nosotros lo hemos defendido mucho, ¿eh? Es decir, creo que está muy bien, porque justo hace todo lo contrario que dice la ley de vivienda. Es decir, ellos dejan de los 7.000 millones, 4.000, el 40, bueno, 3.600, el 40% para fomentar la oferta, todo tipo de oferta. Y además ese 40% es el que no se puede tocar. El otro 60% puede ir a la oferta, pero ese 40% no se puede tocar. ¿Está incrementado ese tanto por ciento? Antes creo que era en el anterior plan de un 25%. No me acuerdo del anterior plan. Es decir, yo sé que es el 40%, el otro 30% fomentar la rehabilitación y el otro 30% fomentar a la gente que tenga acceso al alquiler. A mí me parece bien, quiero decirte, y también lo he contado en el programa de Susana, es decir, que en vez de 7.000 deberían de ser más, pues evidentemente, pero que es un inicio y que yo creo que precisamente para eso está el Ministerio, la Administración del Estado, ¿no? Pues para poner recursos públicos, intentar solventar y hacer más oferta. Pues fenomenal, quiero decirte, si es que lo hemos alabado hasta la saciedad. De hecho, animamos a todas las comunidades autónomas a que lo convenieran, como parece ser que ha ocurrido, ¿no? Pues perdona si no te he entendido bien la pregunta, me preguntas tantas cosas. El SIMA, porque estás pensando en lo que te pasó esta mañana, veo. El SIMA, estoy súper contento con el SIMA, quiero decirte... casi me comería todo el programa, pero voy muy rápido. El congreso, SIMAPRO, me parece que es el mayor congreso. Además nos vamos superando año a año en calidad de ponentes, en temarios, y además fue un acierto lo del tema de los cascos sordos. La gente estuvo muchísimo más gente y mucho más conectada, me parece. Luego todo lo que está alrededor de las galas, la cena de gala, digamos la cena con inversores también. Yo creo que cada vez nos vamos superando más y hay como un sentido de pertenencia importante. La parte internacional me ha sorprendido enormemente. Lo de Dominicana me parece un escándalo, aunque había muchísimos otros países, pero lo de Dominicana me parece... O sea, que vengan los dominicanos a vender sus casas aquí, a mí me da la sensación de que aquí está el dinero, ¿no? Entonces me parece presas, ¿no? un acierto. Y luego lo único que sí es verdad que tenemos que mejorar, y eso es culpa nuestra, es del sector, me autoflagelo. Es decir, yo creo que los promotores tienen que ir con sus promociones al SIMA, las tengan vendidas o no las tengan vendidas, porque al final tenemos que generar ese ecosistema para convencer a los ciudadanos que tenemos una industria muy potente, y si además queremos seguir atrayendo el capital, pues es que lo tenemos que traer. Entonces, me parece una buena idea que vayan las ciudades, o sea, el stand, por ejemplo, del Brunete me pareció maravilloso, me parece fenomenal que vayan las juntas de compensación a vender su ciudad, que no venden producto, pero explican a los ciudadanos, pues mira, esto va a ir aquí, esto es lo que voy a hacer, desarrollar. Estoy hablando con los cerros, con Javier de la Iglesia, van a empezar a comercializar en el mes de agosto, este verano. Bueno, ojalá. Ellos me parece que le quedan las inscripciones en la reparcelación que esperaban para diciembre. A mí me parece bien. Y lo único que hace falta es que de promotores hemos sido muy pocos. Entonces, bueno, yo entiendo que es un coste, entiendo que lo tienes todo vendido, pero yo creo que tenemos que dar imagen del sector y esos son un poco los deberes que nos dejamos para el año que viene, pues siempre hay que mejorar siempre. Oye, Jorge, quería hablar de un momento especialmente emotivo que se produjo en esa gala de premios, con esos premios especiales mejorando a los profesionales del sector, como fueron Patricia Barbás y también David Martínez, pero también se galardonó, mejorando la imagen del sector, al Plan Vive. Importante porque se lleva trabajando durante muchísimos años. Allí estuvo Jorge Rodrigo, el consejero, cedió la palabra a José María García, viceconsejero de Vivienda también, y se emocionó hablando y reconociendo, ¿no?, lo que ha sido esa trayectoria de ese Plan Vive, que no solamente, efecto de una política o de una persona, sino que es un conjunto de personas las que han estado trabajando durante muchos años para que este Plan Vive ahora sea una realidad. Bueno, sabes que los premios Asprima hay 11 categorías que solo elige el jurado y luego los 3 especiales lo elige la Junta Rectora de Asprima, y fue bastante unánime lo del Plan Vive.
Por muchos motivos. Primero, no te olvides que es mejorando la imagen del sector. O sea, no nos damos cuenta, y yo, que me das el micrófono bastante y lo digo repetidamente, no nos damos cuenta la rapidez con lo que estamos innovando dentro del sector. Es decir, en financiación, en desarrollo de suelos, en nuevos sistemas, nuevos materiales, en industrialización y, por supuesto, en colaboración pública-privada. Y ahí sí que es verdad que los primeros que lo hicieron fueron ellos. Y en una situación súper complicada. Yo, que entonces era consultor, yo me leí el pliego y lo primero que pensé es decir, jolines, ¿y esto quién lo financia? Pues tuvieron que romper muchísimas barreras. Ojo, y se ha convertido en un estándar. Pero no un estándar solamente que lo copian o lo mejoran pues ayuntamientos, otras comunidades autónomas, es que lo están copiando en Europa. Entonces, quiero decirte, a mí un sistema donde suelos que estaban muertos, con la necesidad de vivienda, que estaban muertos, nunca nos olvidemos que son suelos de maniales, inventar un sistema en colaboración pública-privada que le cueste 0 euros al ciudadano y ponga en carga, me parece que han tenido que pelear muchísimo, pero además todos, es decir, José María, María José, su departamento técnico. Entonces, me parecía súper merecido, porque es otra parte más de la innovación que estamos llevando a cargo de la transformación que estamos llevando en el residencial en muy poquito tiempo. Y luego me emocionó que se emocionara José María, porque, jolines, bueno, yo tengo un poco síndrome de Estocolmo, me paso mucho tiempo con los políticos y en cierta manera ya tengo ese síndrome de Estocolmo. Es decir, tienen muchos sinsabores, es que como nos ocurre a veces a las asociaciones, les están dando todo el día, ¿no? Entonces, que le reconozcan un poco su trabajo y que por un día le dijeron, oye, joder, lo habéis hecho muy bien, pues yo entiendo que se emocionara. Y luego entiendo, y él lo dijo, es decir, que Jorge Rodrigo, el consejero, diera un paso al lado y dejara un poco reconocer a la gente que ha estado desde el principio, como ha sido María José, José María y todo su equipo. Es que no quiero decir sus nombres porque seguro que me he olvidado algo. Pues bueno, fue emocionante. Entonces, bueno, yo creo que si en Asprima creo que nos hemos ganado algo, es que somos totalmente independientes, y entonces en dar los premios también somos independientes y se los damos a los que consideramos que se lo merecen, sea administración pública o sea privada. Bueno, quería poner ese momento porque, como decíamos, era muy emotivo. Hay que fue muy bonito. Las cosas. Fue muy bonito. Fue, bueno, eso, como decías tú, dar un paso atrás por parte del consejero para que el viceconsejero diera, bueno, pues gracias a todo lo que había sido y a ese recorrido tan importante que ha tenido este Plan Vive durante los últimos años, que no ha sido también plato fácil para ellos, yo entiendo que no ha sido. Y además es que han ido evolucionando constantemente. El primer Plan Vivo no tiene nada que ver con el tercero, con el cuarto salgan. Es decir, han tenido esa capacidad que, ojo, si algo tiene el sector privado es la flexibilidad que nosotros tenemos, es decir, y los españoles especialmente. Es decir, yo que trabajo en multinacionales, siempre el resto de Europa nos envidian, de verdad, nos envidian en la capacidad imaginativa que tenemos de adaptarnos al medio. Es decir, es una cosa que llevamos en el ADN. Pero la administración pública normalmente no suele ser así. Y sin embargo, ellos han sabido adaptarse. Y me parece maravilloso. O sea, yo más fan del Plan Vive no puedo ser. Bueno, también tuvimos la oportunidad de saludar también a Javier Martín, que se marcha a Bruselas en un destino, bueno, pues para impulsar allí la vivienda. Va a vivir más tranquilo, creo yo. Bueno, vamos a seguir porque vamos a presentar. Tenemos a Roberto Soltes, el jefe de estrategia de Singular Bank. Roberto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Buenos días. Muy bien. Mientras nosotros estábamos en el SIM hablando, vosotros estabais presentando ese informe que nos has traído aquí encima de la mesa, Perspectivas Inmobiliarias en España, en el que prevéis que el ciclo inmobiliario continúe en el 26, en el 27, que esté impulsado precisamente por ese crecimiento económico y demográfico, aunque con una moderación progresiva. ¿Qué habéis observado en el mercado? Una moderación progresiva por varios factores. El primero, los costes de financiación están subiendo algo, los Euribor, el resto de tipos hipotecarios. Falta producto, la subida de precios de alquileres está expulsando a mucho comprador o inquilino potencial, la accesibilidad, las métricas de accesibilidad, aunque en el conjunto nacional están todavía no muy lejos del equilibrio, aunque pueda parecer mentira, en el centro de las grandes ciudades ya sí que está alcanzando unos niveles insostenibles, y por eso en la parte residencial la conclusión es que en el escenario base el precio medio de la vivienda, el precio tasado en España, podría subir un 6% este año, otro 4% en 2027, así que son subidas considerables, todavía superiores a la inflación, pero inferiores
a las de los 2 últimos años, y en todos los segmentos comerciales seguimos viendo presión a la baja en las rentabilidades de referencia, en las yield, por lo tanto una ligera subida de precios sumada a un incremento de las rentas ligeramente por encima de la inflación. Así que un ciclo que continúa, porque las principales dinámicas continúan, un crecimiento fortísimo de la población, ha entrado, la población residente en España ha aumentado en 2,1 millones de personas en los últimos 4 años y lo va a hacer en otro millón de personas este año. El déficit de vivienda acuciante no hace más que incrementarse, acabaremos el año con un déficit acumulado de 850.000 unidades, pero es que incluso también la demanda está superando la oferta en segmentos de oficinas prime, en centros comerciales, en logística y en hoteles. ¿Existe riesgo de sobrecalentamiento también en el mercado en este momento? Con este déficit de oferta, con este crecimiento de la renta disponible, claro, la mayor parte de la gente tiene ese ancla nominal de dónde estaba el precio de la vivienda hace 4 o 5 años, dónde estuvo en el pico la burbuja, y ve que esto está disparado. Pero hay que ponerlo siempre en comparación, por supuesto, con que somos muchos más, pero que la renta disponible agregada de los hogares españoles ha subido un 30% en los últimos 4 años. La renta media por hogar un 20%. La inflación ha subido un poco más de ese 20%. Las métricas de accesibilidad, la tasa teórica de esfuerzo del Banco de España acabó el primer trimestre en el 36,1%. Parte medio alta del rango en el que se ha estado moviendo históricamente, y nuestra previsión de que el precio de la vivienda va a subir un 10% adicional en estos 2 años simplemente se basa en que esa tasa de esfuerzo sube al 37,5%, o sea, ni siquiera alcanza el 40% insostenible. En la burbuja estuvo bastante por encima. También utilizando esa tasa de esfuerzo teórica del Banco de España, podemos simular escenarios. Para que el precio de la vivienda en España caiga, hace falta una combinación de que el Banco Central Europeo suba sus tipos al entorno del 3,5% y que haya una destrucción neta de más de 200.000 empleos el año que viene. Y aún así, la caída de precios sería minúscula. Pero es que a poco que la tasa de accesibilidad, esa tasa de esfuerzo, suba al 39%, tenemos otro 15% adicional de subida de precios de la vivienda y todavía no estaríamos en burbuja. ¿Todavía hay margen para subir el precio de la vivienda? ¿Nos queda margen? Porque, por ejemplo, en el mercado del alquiler hay una fuerte tensión, lo que se ve también se refleja en el estudio. Hay que hacer un esfuerzo superior casi para pagar el alquiler que ahora de enfrentarse a una hipoteca. Efectivamente. Ahora mismo la accesibilidad de compra de vivienda está menos tensionada que la del alquiler, pero esto es otro factor más que sigue impulsando los precios. Cada vez hay más familias a las que les sale mejor comprarse una vivienda a cometer una hipoteca, donde los bancos además están alargando algo los plazos, están haciendo maravillas para que entren en esos criterios de concesión, expulsados de un mercado de alquiler que es completamente disfuncional. Pero esto no es más que echar más leña al fuego. Voy a seguir, porque había un dato esta mañana, hablábamos del número de hipotecas, bueno, esta mañana no, ayer por la mañana conocimos ese dato, el número de hipotecas sobre viviendas que asciende a 41.661 en mayo, es la cifra más alta para este mes desde hace 21 años, desde el año 2010. Y quiero saludar a Ferran Font, director de Pisos.com, de estudios de Pisos.com. Ferran, bienvenido, buenos días. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien, y arrancando ya a la mitad de la semana posible también. Bueno, ¿qué significa o qué puede significar este dato que conocíamos ayer, el dato del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, sobre las hipotecas constituidas sobre viviendas? Bueno, yo creo que hay un fenómeno que es interesante, que cuando vemos cómo está cerrado el primer trimestre en transacciones, que caían un 3%, y la comparamos con qué ha pasado con las hipotecas, pues llama la atención que las hipotecas hayan subido un 10% y las compraventas hayan caído un 3%. Esto, pues obviamente cada uno puede hacer su lectura, pero la que hago yo es primero que el porcentaje, cuando comparamos hipotecas respecto a estas transacciones, ya está por encima del 75%, está por debajo del 63%, con lo cual estaríamos hablando de que que la exposición a la compra digamos a tocateja es menor, con lo cual pues los que se compran ahora mismo con hipoteca y están expuestos a las potenciales subidas de Euribor, que ya llevamos un par de meses con el Euribor al alza, probablemente como consecuencia de un posible aumento de inflación,
con la guerra de Irán en el fondo, con la guerra de Irán en el origen de este aumento de la inflación. En definitiva, pues que cada vez hay más familias que están expuestas a esta potencial evolución. Dicho esto, la actividad, o sea, el volumen de hipotecas concedidas es bueno, estabas diciendo tú, por encima de las 46.000, que hacía pues desde el 2010 que esto no se veía. Es un volumen de actividad grande. De hecho, si analizamos qué ha pasado en 12 meses, vemos que estamos por encima de las 510.000 hipotecas concedidas, pero también es cierto que venimos de periodos extraños, venimos de periodos post-COVID, venimos de periodos de tipos muy bajos, con lo cual, históricamente si hacemos la comparación histórica, son cifras altas, pero sí que es verdad que ahora estamos en este ciclo que acumulamos cifras con tipos bajos. Vamos a un escenario donde hay menos fijo y algo más de variable. En fijo llegamos a estar alrededor casi al 75% de las hipotecas que se concedían hace no mucho eran a tipo fijo. Ahora estamos en un 64%. Yo entiendo que esto también es respuesta a lo que son las propias entidades bancarias que con el variable pues sí que tienen algo más de posibilidad de utilizar su estrategia comercial. Obviamente, pues ahora mismo pues hay un interés especialmente alto en la captación de las hipotecas. Yo en definitiva, y un poco al hilo de lo que estabais comentando en la mesa, yo a consecuencia de las cifras que hemos visto de hipotecas, te diría que estamos en un momento de oferta, poca oferta, demanda alta por demografía, etcétera, etcétera, pero que sobre todo tenemos esta financiación que aún está disponible en unas condiciones muy buenas, con lo cual... ¿Y si estas condiciones cambian, Ferran? Se lo voy a preguntar a Jorge también. Bueno, si esas condiciones cambian, porque puede ser que asistamos a esa subida de tipos de interés, ya se ha avanzado, que puede ser para combatir esa inflación. Jorge también quiere preguntarle, Roberto y a ti. Primero tú, Ferran. Yo te diría que obviamente es un condicionante básico que el acceso a crédito, que el acceso a crédito no sea más sencillo, es importante, pero que el crédito al que uno pueda acceder esté en tan buenas condiciones durante tanto tiempo, digamos que han sido lo que se suele llamar vientos de cola para animar a que estemos en 750.000 transacciones al año. Si esas hipotecas son más caras, obviamente tendrán un condicionante no solo en las hipotecas concedidas, sino también en las transacciones. Pero, estáis comentando muy bien, estamos alrededor del 35% de tasa de esfuerzo. O sea que, tanto desde el punto de vista de aumento de precios como desde el de aumento de tipos, aún hay cabida. O sea, las familias aún pueden asumir eso. Sin alargarme mucho, yo creo que el problema no está tanto ahí en la tasa de esfuerzo que hay en pagar una hipoteca, en comprar una vivienda, que obviamente en el otro tema que estás comentando, que es en el crecimiento poblacional y en el alquiler. Roberto, sobre esto. La subida de los tipos hipotecarios que vamos a ver este año probablemente ya se ha producido. El mercado ya descuenta que el BCE va a subir al menos 50 puntos básicos. El BCE, cuando suba el 11 de junio 0,25, los Euribor, los tipos largos no tendrían por qué inmutarse, y en comparación con la subida de tipos hipotecarios que vimos en 2022-2023, la magnitud es muy pequeña y es fácilmente contrarrestable por los bancos con un mero alargamiento de los plazos hipotecarios. ¿Dónde se encuentran, Roberto, en este momento las oportunidades de inversión, tanto para inversores como para promotoras? Sí, segmentos alternativos. Los inversores, sobre todo institucionales, las grandes fortunas, están desesperados buscando esas oportunidades en flex living, residencias de estudiantes, residencias para mayores, edificios íntegramente dedicados al alquiler, escabullirse de la ley de arrendamientos urbanos, de esos topes a los alquileres. Por eso, cualquier suelo terciario que tenga la posibilidad de hacer esas residencias o esas estancias de temporada larga, el flex living, es donde todavía se pueden obtener
tener rentabilidades de alrededor del 4,5% en Madrid y Barcelona, que está muy por encima de ese 2,5% raspado neto de todo que realmente se puede obtener en alquiler de vivienda habitual. Una pregunta que quería hacerle a Ferran. Bueno, hablamos de Barcelona. Dijimos, cumplimos esos 3 años de la aprobación de la famosa ley de vivienda. Precisamente Barcelona fue uno de los mercados, bueno, el primero que aplicó esta ley. ¿Cuál ha sido el efecto, Ferran, durante estos 3 años? Bueno, mira, yo te diría que durante sobre todo cuando hemos aplicado los topes de alquiler, si hacemos, digamos, un análisis global de qué ha pasado con el tamaño del mercado de alquiler, hemos visto cómo esto se ha ido reduciendo. Digamos que el objetivo que tiene esta ley y el objetivo que tienen los topes de alquiler es facilitar el acceso a la vivienda de alquiler para aquellos que más lo necesitan. Y eso, bajo mi punto de vista, no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. La reducción de los contratos, la gracia que tiene la aplicación de esta ley en Cataluña es que en Cataluña, al dejarse las fianzas en Incasòl, pues uno puede leer tanto el volumen de contratos que hay, como las altas como las bajas, como los precios a los que se cierran. Estamos viendo como en Barcelona, ahora ya en los últimos meses, que las últimas cifras son del cierre del año pasado, el saldo neto, o sea, cuántos contratos nuevos hay respecto a cuántos terminan, ya es negativo. O sea, el mercado de alquiler en el mercado de alquiler no solo se están firmando menos contratos desde el 2022, tanto en Cataluña como en Barcelona, sino que ahora ya estamos viendo como el mercado de alquiler se reduce en cifras netas. Entonces, la consecuencia de esto, ¿cuál es? Obviamente, sí, estamos en un mercado donde hay un crecimiento poblacional importante, es un crecimiento poblacional que además tiene dificultades de acceso a la compra y se va a todo alquiler, el desequilibrio cada vez es mayor. Ese desequilibrio cada vez mayor tiene impacto en los precios. Entonces, en el tercer trimestre del 24, que fue cuando vimos una rueda de prensa donde estaba el Ayuntamiento de Barcelona, también estaba la Generalitat de Cataluña, también estaba el Ministerio de Vivienda, una rueda de prensa conjunta para anunciar que había una caída de precios en el precio de la vivienda de alquiler en Barcelona por primera vez y gracias a la aplicación de esta limitación de precios. Y es cierto, cayó un 3% interanual a mediados del 24. Esas caídas han durado 3 trimestres. Desde el segundo trimestre del 25 ya vuelven a subir y las últimas cifras que son del último trimestre del 25 ya están subiendo prácticamente en 4% y con tendencia al alza. Con lo cual yo te diría, resumiendo la pregunta que estás haciendo sobre cómo hay el efecto de esta ley en Barcelona y especialmente tras la aplicación de los tipos de los topes de precio, yo te diría que ahora ya estamos en un mercado más reducido, que vuelve a subir el precio, que volveremos a estar en máximos probablemente en las próximas cifras del primer trimestre de este 2026 y que por contra pues cada vez hay más personas que tienen el alquiler como solución habitacional, con lo cual la situación ha empeorado respecto a lo que teníamos antes de aplicar la ley. Bueno, voy a saludar porque queremos también conocer a la próxima invitada, es Clara Endeiza, es directora de Desarrollo, Negocio y Gestión de Proyectos de la Factoría. Clara, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Todo muy bien, muchísimas Decíamos, vosotros hacéis o ponéis solución de vivienda. Eso o procuráis gestionarla en este sentido, porque habéis sido adjudicatarios de la gestión integral de más de 1.000 viviendas de alquiler promovidas por Somaclin en Castilla y León, dentro de ese programa de vivienda impulsado por los fondos europeos. ¿Qué significa esto para vosotros? Bueno, para nosotros es un proyecto que nos interesa muchísimo porque es dentro de lo que nosotros gestionamos, son proyectos que tienen foco en la mediación, en el impacto social, ¿no? Entonces, esto es una zona nueva. En este caso... ¿Dónde está, Clara, esta zona? Esto es Castilla y León. Somacil es la Sociedad Pública de Transformación y Medio Ambiente de Castilla y León, impulsado por la Junta. Se trata de 1.013 viviendas que tienen como destinatarios a jóvenes menores de 36 años que acceden al mercado laboral por primera vez en búsqueda de una primera vivienda como residencia habitual.
Y bueno, nosotros ahí lo que hacemos es una gestión integral desde el contacto con los demandantes para ubicar la vivienda que acople con sus necesidades, el acompañamiento a los inquilinos en toda la vida útil del contrato, la gestión de las incidencias, las renovaciones, la mediación comunitaria, la mediación entre ellos, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y elementos comunes, la prevención de la ocupación irregular y el uso indebido, ¿no? Entonces es una gestión completa, pero nuestro foco está siempre en la cercanía, en la mediación y en la mejora de la convivencia. Oye, ¿cuáles son los principales retos que tiene por delante la gestión de vivienda pública en el alquiler asequible, del que tanto se habla ahora mismo? Bueno, tiene muchos, pero uno es darle la dimensión que deberían tener, ¿no?, de espacio de apoyo momentáneo para una necesidad puntual que pueda tener el usuario, y luego a partir de ahí despegar y permitir un rotacional que dé cabida a muchas personas que tengan esa necesidad, ¿no? Ser un espacio de protección y de seguridad temporal. Por otro lado, permitir que esas personas encuentren una salida porque puedan mejorar su condición, es decir, que puedan tener apoyo, no solamente un techo o un refugio donde se queden, que eso muchas veces sucede, ¿no?, y se mantiene más de una generación, cosa que no sería lo deseado, sino que puedan encontrar esa solución, que puedan salir, y para eso es todo ese acompañamiento, esa tutela que hacemos y esa integración con todos los agentes intervinientes en los distintos territorios, y que además que la convivencia sea sana y que se cuide esa vivienda que en realidad es de todos y que pueda servir para más. ¿Y qué necesidades tienen esos jóvenes, Clara, que acceden a estas viviendas? Porque vosotros sois una compañía especializada, lo decía, en la gestión de vivienda en España. Lleváis, creo que actualmente gestionando más de 70.000 viviendas en toda España, y esto tiene su significado. Pero ¿cómo son las necesidades de estos jóvenes que se acceden a esta vivienda? Bueno, estos jóvenes lo que tienen es que tener un espacio donde puedan tener una vivienda en condiciones que les permitan vivir con dignidad, pero que les permita progresar económicamente, es decir, que no vivir asfixiados, y poder dar un paso en una búsqueda de una vivienda o en propiedad o en alquiler, pero con las condiciones que ellos puedan ir creciendo, y que en ese crecimiento se sientan acompañados y atendidos, porque como son los primeros pasos, no todos tienen la primera experiencia laboral como desearían, ¿no? Y además están en unas edades donde también hay mucho cambio de pareja, de familia, o de primeras expectativas laborales que, después no terminan siendo como esperan. Entonces, durante todo ese proceso es que nosotros ahí estamos en ese proceso de cercanía acompañando. Y también lo que sucede, ¿no?, que en esas viviendas, a veces la convivencia no es tan fácil, y eso es parte del aprendizaje. ¿Cómo se accede? Porque decíamos, para menores de 36 años. Sí. ¿Cómo se accede? Bueno, ellos se inscriben como demandantes de vivienda y tienen que pasar luego por un baremo, y a partir de ahí es que Somasil nos facilita a nosotros un listado de demandantes, y nosotros hacemos esta primera etapa de acompañarlos a ver la vivienda que dentro de las necesidades que ellos tienen y dentro del baremo puedan acoplarse a esa necesidad, ¿no? ¿Cuántas solicitudes pueden recibir para en torno a estas 1.000 viviendas aproximadamente? No sé, estamos hablando de Castilla y León, no estamos hablando de Madrid. No te lo sabría decir con certeza, porque aquí son viviendas nuevas que están todavía, muchas de ellas en etapa de finalización. Y también depende de la localización, porque hay capitales tienen mucha más demanda que en poblaciones. Entonces eso todavía tampoco se sabe, hasta donde entiendo, porque se están lanzando todavía estos listados, y está la expectativa. ¿Pero quién puede acceder ya? ¿El joven menor de 36 años puede acceder a estas viviendas a partir de ahora o de cuándo? Las primeras se van a entregar ahora, la semana que viene. O sea, nosotros arrancamos el proyecto la semana que viene. Bien. Estamos ahí ya calentando motores. Calentando motores. Yo no sé si, bajo tu punto de vista, claro, ¿cuáles son esas medidas que se necesita en nuestro país para ampliar ese parque de viviendas asequible en este momento? Bueno, lo que ya habíamos hablado por ahí, ¿no? La colaboración público-privada es un tema que además es una línea de negocio en la que nosotros también estamos haciendo nuestros primeros pasos. Yo creo que lo fundamental es que haya rotacional en las viviendas, que ese es un punto clave.
y que se tengan en cuenta a la hora de construir las necesidades cambiantes de la población. Ahora hay mucha persona mayor que ahora vive más años que antes y que están solos, y muchas de las viviendas construidas en régimen de propiedad pública son grandes, son formatos grandes, eso por un lado. También ahora acceden a la vivienda personas solas, antes lo normal era que te casabas y entonces accedías a una vivienda. Ahora hay muchos que acceden solos. Entonces, como ese formato está cambiando, también la vivienda podría flexibilizarse, y ahora también estos formatos de co-living, coworking también son cosas nuevas. También la idea de colaboración, eso es fundamental, porque estas viviendas funcionan mucho mejor cuando los usuarios colaboran, ¿no? Entonces, estos formatos colaborativos, y en eso también nosotros hacemos una participación muy activa en las comunidades con formatos digamos, de conserje del edificio, o sea, de gestión integral, que tiene que ver con la labor social de educar y de cuidar de que lo hagan, pero también de cuidar las instalaciones, de hacer el mantenimiento preventivo y correctivo. Y bueno, esas son, es decir, cambiar un poco ese modelo, flexibilizarlo y hacerlo colaborativo. Y si alguien no puede acceder a esta vivienda porque no es menor de 36 años, pues se puede ir a la intermediación, por ejemplo. Pedro Javier Rodríguez Moro es franquiciado director general de las oficinas de Redpiso en Las Tablas, en el Pau de Carabanchel. Bienvenido. Pedro, ¿cómo estamos? Muchas ¿Qué tal gracias. todo? Bien. Muy bien, muy bien. ¿En qué momento se encuentra el escenario? Decía yo, Las Tablas y Pau de Carabanchel. ¿Cómo se encuentra el mercado ahora mismo? Bueno, son dos barrios muy distintos, zona norte, zona sur, el perfil de compradores e inquilinos es diferente, aunque hay similitud en la construcción, ya que son dos zonas, dos barrios que son ampliaciones más o menos nuevas, a partir del año 2000 para acá. Hay tensión, como han comentado Roberto, los demás compañeros, hay tensión, tanto, sobre todo en el alquiler, hay mucha tensión. Cada vez que tenemos una vivienda en alquiler, tenemos una serie de demanda mucha, pero hay siempre una serie de perfiles que todos serían válidos, a pesar de que los propietarios también, un poco por miedo por esta ley de arrendamientos, cada vez nos piden unos inquilinos más específicos, donde bueno, nos dificultan un poco el trabajo, pero a la vez nos ponen a prueba y generalmente pues podemos ofrecerle 2, 3, 4 perfiles donde ellos puedan elegir, donde más cómodo se sientan. Bueno, vosotros seguís trabajando porque sois el grupo inmobiliario en Redpiso, que anunciabais hace nada, tan solo un día, una firma, en este caso un acuerdo de colaboración con el Banco Sabadell Franquicias, con el objetivo principal de facilitar la expansión y la modernización también de las oficinas de Redpiso. ¿Qué significa para vosotros todo esto? Bueno, pues una ayuda, un impulso para los emprendedores que ya estamos dentro de la marca. Que quieran, ¿no?, entrar. Eso es, y de los que llegan, que bueno, esa nueva apertura de punto de venta con esta financiación, pues les facilita un poco el arranque, ¿no?, de estas oficinas, porque son negocios que uno abre un lunes y no está haciendo caja el mismo lunes, o sea que esto lleva un trabajo detrás hasta que se puede rodar. Y se necesita ese músculo económico que apoye a estas franquicias. No solo en la obra de adecuación de los locales, sino también en el mobiliario, incluso en toda la parte tecnológica de equipos necesarios para una oficina. También no solo para los que van a abrir, sino para la remodelación y adecuación de las oficinas que ya llevan abiertas. Redpiso lleva primeras oficinas como años 2006, 2007, ha habido remodelación, pero bueno, hay una nueva línea de imagen para la vivienda, o sea, para el local, el punto de venta, y queremos que todas las oficinas se vayan adecuando a este formato, que sea mucho más accesible y cómodo para los vecinos. ¿Hay demanda también por parte de los franquiciados, en este caso, para hacer o poner una franquicia de Redpiso en este momento, tal y como está el mercado? En estos años donde ha habido un crecimiento exponencial de agencias inmobiliarias, en Redpiso también lo ha habido, y ha habido mucha gente que ha llamado a la puerta para entrar en el grupo. Hay un departamento de expansión que se ocupa de ello, pero lo que sí nos cuesta a los que llevamos muchos años, yo llevo 16 años ya en la marca, lo que nos cuesta es que desde los CEOs y luego los diferentes departamentos que hay por debajo, analizan bien y toman decisiones antes de permitir que alguien entre. Intentamos, o desde arriba se ha marcado siempre una visión y una idea de lo que debe ser la empresa,
y la manera de controlar, cuando somos tantos, la manera de controlar que esto se vaya midiendo es que haya la promoción interna. La mayoría de franquiciados han sido gente que empezaron como asesores o responsables de oficina y han acabado franquiciándose. Mi caso es, por ejemplo, no siempre viene alguien de fuera que no sabes un poco su historial y porque quiere poner una empresa o una oficina se le permite. Todo esto tiene un filtro que desde la sede, desde los CEOs y el departamento de expansión, analizan para dar viabilidad. ¿Eso significa que se ha profesionalizado más el sector en los últimos años? Quiero pensar que sí. Nuestra empresa tiene un departamento de formación también, que con diferentes formaciones, desde el primer día que empieza uno hasta incluso un PDFR, que es un formato para aquellos asesores que van a dar el salto a ser futuros responsables de oficina o franquiciados. Y bueno, ahí tenemos profesionales en el departamento de formación muy cualificados que intentamos esto, ¿no? Que dentro de Redpiso que los asesores no seamos meramente vendedores, sino que seamos asesores, como la palabra, para acompañar al cliente, ¿no? En todo aquello que conlleva una compraventa o un alquiler, que podamos asesorarle con todas sus garantías jurídicas. Te voy a hacer la pregunta, no sé si del millón, pero Pedro, ¿se vende todo en este momento, más que hace 3 años, pese a la subida de precios? ¿Se vende rápido, menos rápido? ¿Se tarda en vender? Se vende todo lo que está en precio, según zona. Y para eso nosotros somos oficinas zonales, nos especializamos en barrios en particular para poder saber tener el termómetro de la demanda, hasta dónde está dispuesta a pagar según las características de la vivienda y qué precios son razonables o qué precios quedan por fuera. Entonces, estamos viendo noticias, por ejemplo, en algún portal inmobiliario de bajadas de precio en porcentajes, incluso hablan alguna del 20%. No se trata de que los precios de la vivienda estén bajando. A día de hoy no se está vendiendo por menos de lo que se vendía hace 6 meses o un año. Lo que pasa es que hay anuncios en portales que están en precios tan elevados que para venderse tienen que adecuarse al valor de mercado, y nosotros en Redpiso conocemos el valor de mercado de cada barrio. Bueno, decía Roberto, hay margen de un 15% de subida todavía, ¿no? Un 10, si el mercado se mantiene todavía en equilibrio. Vamos a empezar a hacer cuentas, ¿no? Con las hipotecas en marcha, ¿no? Tenemos que hacer muchas cuentas en los próximos meses. Hay que hacer muchas cuentas, pero al final tenemos unas dinámicas demográficas y económicas que siguen apoyando este ciclo y por lo tanto hay que estar invertido, hay que comprar, hay que buscar oportunidades. Pues hay que buscar oportunidades, pero será otro día, Jorge. ¿Las buscamos otro día? Otro día, cuando tú quieras. Sí. Cuando tú quieras. Estaba pensando, me queda un hueco después de entregar unos premios para la tertulia de la noche. Si quiere Intereconomía, que me llame. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, Roberto, Clara, Pedro Javier y también a Ferran. Gracias por acompañarnos y ya saben, les esperamos aquí con otro programa mañana a partir de las 12 de la mañana para hablar, cómo no, de vivienda otro día más.